Entonces, se pueden acercarse a Génesis 19 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 27. ¿Ok? Versículo, no, perdón, 27, no, me equivoqué. Una disculpa. Este es el versículo 26, perdóname. Versículo 26. ¿Ok? Entonces, va a comenzar leyendo. Dice, versículo 26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre, y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor: Mira, anoche yo me acosté con mi padre. Hagamos que beba vino esta noche también. Y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuándo se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo, y lo llamó Benamí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. ¿Ok? Pues el día de hoy vamos a ver un tema que se titula Cuatro respuestas al mundo. ¿Ok? En sí, debería titularse Cuatro respuestas al mundo y al juicio. ¿Ok? Nada más que ese nombre está muy largo y lo podemos dejar en el mundo. Pero aquí les quiero recordar nada más que el contexto que estamos viviendo nosotros es el de juicio, juicio hacia el mundo, porque el mundo se ha apartado de Dios. Dios promete, va a haber un juicio. Y en este caso, para ilustrarlo, para que tú y yo veamos la realidad de este juicio, nos muestra el caso de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra y las ciudades del valle eran ciudades que estaban llenas de pecado, pecados que se mantienen hasta el día de hoy, como lo son principalmente, observamos hace unas semanas, la homosexualidad, como lo es los pecados sexuales, como lo es el hecho de estar abandonando a Dios, ¿sí? Más pecados pueden haber en esta ciudad, pero no sabemos cuáles eran. Pero si ustedes piensan en nuestras ciudades, en nuestros países, tenemos nosotros más pecados que solo los que acabo de mencionar. Entonces, estas ciudades, estos países también se están dirigiendo hacia la condenación. Entonces, si tú y yo observamos a Sodoma y Gomorra y vemos su situación y vemos el juicio que ellos pasaron, deberíamos de pensar en nuestros corazones. Esta ciudad en la que yo estoy va a ser juzgada también. Va a haber un juicio, ¿sí? La semana pasada estuvimos observando que los primeros versículos de este pasaje, el versículo 23 al versículo 25, nos muestran, ojo, y les doy como lista, el tiempo del juicio. Nos muestran la naturaleza del juicio y nos muestran la extensión del juicio. ¿Ok? Y finalmente nos muestran el poder del juicio. ¿Ok? Entonces, noten aquí lo que le estoy agregando. Lo estoy poniendo en el chat para que lo tengan. Nos muestra el tiempo del juicio. ¿Cuál era el tiempo? ¿Se acuerdan? Era inminente.
inminente. Eso significa, puede suceder en cualquier momento. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra estaban pasando por su día normal. Para ellos no estaba sucediendo nada fuera del ordinario. Y el juicio llegó así, de la nada, ¿sí? De repente empezó a llover azufre y fuego, pero surgió así. De un momento para otro ya estaba sucediendo la destrucción y nadie podía escapar de ello. ¿Ok? Noten, el hecho de que sea inminente nos pone a pensar a nosotros, el tiempo para actuar entonces es hoy, tiene que ser ahorita, porque si mañana puede suceder ese juicio, el día de hoy nos tenemos que poner bien con Dios. Y el día de hoy nos tenemos que asegurar de predicarle a esas personas que tenemos cerca, a las personas que nos encontramos de camino, estar predicando de forma constante porque el tiempo del juicio es inminente. ¿Ok? Ahora, nos decía también la naturaleza del juicio. La naturaleza del juicio es que es un juicio que viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. No estamos hablando del juicio de un juez, de un juzgado de una nación. Un juez, aún el juez más grandote de toda la nación, lo único que puede hacer es llevarte a la cárcel, quitarte la vida. ¿Sí? Pero Dios tiene el poder, la facultad de juzgar para llevarte a ti al infierno. Entonces estamos hablando nosotros de una cantidad enorme de juicio que viene de parte de Dios, en este caso. ¿Sí? Es la ira y la santidad de Dios los que obran en el juicio. No estamos hablando de solamente la ira de un hombre, estamos hablando de la ira de Dios. ¿Sí? Pues es algo potente, fuerte, grande. Seguido eso, vimos la extensión del juicio, la extensión del juicio. Vimos nosotros que la extensión es a todos los que cometieron pecado, ¿ok? A todos los que cometieron pecado. No hay nadie que se escape si ha cometido pecado. La única forma de escaparse es si tú y yo, nuestro pecado es borrado. Si a través de la sangre del Señor Jesucristo somos limpios de tal forma que ya no tengamos culpa de ningún pecado. ¿Sí? Y finalmente el poder del juicio, vimos que es el poder de la ira de Dios. Por tanto, es un poder que va más allá de nuestra comprensión y por tanto necesitamos este refugio que es Jesucristo. ¿Ok? Necesitamos un refugio extremadamente grande. Ahora, lo que sigue para esta sesión del día de hoy es básicamente que veamos cómo tenemos que reaccionar ahora el día de hoy. Si tú y yo ya sabemos que el mundo está dirigido hacia ese juicio, si tú y yo ya sabemos con seguridad que va a venir, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces hay cuatro posibles respuestas que podemos tener, que aparecen dentro de este pasaje. ¿Ok? Cuatro respuestas. Y se las he titulado así. Puede haber una respuesta de amor al mundo, amor al mundo. Puede haber una respuesta de miedo al mundo. Puede haber una respuesta de unión con el mundo. O puede haber una respuesta de intercesión con el mundo. ¿Ok? Y vamos a estar viendo cada una de ellas. Cada una está representada por un personaje dentro de esta historia. ¿Ok? Este, en la última estoy haciendo un poquito de trampa porque en sí son dos personajes, pero los dos personajes representan lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a verlas así. Entonces, vamos a empezar por la primera. Nuestra primera reacción podría ser amor al mundo. Amor al mundo. ¿Ok? Y esa la observamos en el versículo 16, versículo 26, perdón. Versículo 26. Que pueden hacer que sea ahí. ¿Ok? Y noten, ¿de quién es la respuesta aquí? Es la respuesta de la esposa de Lot. La esposa de Lot. ¿Qué dice el versículo 26? Dice el versículo 26. Pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¿Ok? Lo que sucede aquí, noten, está descrito de una forma muy, muy pequeña. Parecería como que no es tan importante, ¿no? Parecería como que lo podemos pasar nosotros por alto y que no pasa nada. Pero la Biblia misma va y nos dice, tenemos que recordar nosotros
el ejemplo de esta mujer. Si pueden, vayan a Lucas capítulo 30, capítulo 17, perdón, versículo 32. Lucas capítulo 17, versículo 32. Porque este versículo va y nos recuerda que la mujer de Lot, aunque solamente aparece mencionada así, tan brevemente, unas acciones pocas, aún así tiene que ser recordada, ¿sí? Tú y yo nos tenemos que acordar de ella de forma constante en nuestras vidas, porque tú y yo podríamos estar yendo por el mismo camino, ¿ok? Dice Lucas 17, versículo 32, acuérdense de la mujer de Lot. Noten, está bien, bien sencillo. Aquí el contexto del pasaje es que Jesucristo está hablándonos acerca del juicio que va a venir, el juicio futuro. Y para recordarnos ejemplos de cómo es que tenemos que reaccionar a este juicio, recuerda dos. Uno es el diluvio de Noé. Entonces dice, recuerden el diluvio, recuerden cómo es que vivían en esos días, ¿ok? Y el otro, adivinen cuál es la mujer de Lot. Y dice, acuérdense de la mujer de Lot, ¿ok? Y va y nos explica después qué sucedió con ella. ¿Qué es lo que sucedió cuando ella fue y miró para atrás y vio Sodoma y Gomorra en su destrucción? ¿Miró para atrás solamente con curiosidad? ¿Era eso lo que estaba pasando por su mente cuando estaba mirándolos? ¿O qué estaba pasando? Chequen el versículo 33. Lo que estaba pasando es que cuando ella decidió mirar hacia atrás, lo que estaba haciendo era que ella estaba diciendo básicamente, yo, yo quería permanecer ahí. Yo quería permanecer con esa vida que tenía antes. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 33? Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Acuérdense de la mujer de Lot, porque ella cuando miró hacia Sodoma, ella estaba diciendo, yo quería preservar mi vida. ¿Sí? Y tú tienes que recordar eso y decir, yo no puedo ser como esa mujer. Esa mujer cayó con el mismo juicio. ¿Por qué? Porque decidió preservar su vida. Lo que estaba haciendo ella era que estaba mostrando su amor hacia la vida pasada, su amor hacia la vida en Sodoma. En este caso, lo que puede pasar con un cristiano como tú y como yo es que demos evidencia que amamos más nuestra vida pasada. Cuando tú y yo vivíamos en el mundo, teníamos amor por él. Cuando tú y yo vivíamos en el mundo, nos divertían ciertas cosas, nos entretenían ciertas cosas, cosas que eran prohibidas para Dios. Tú y yo las hacíamos como si fueran nada. ¿Por qué? Porque esa era nuestra vida. Y entonces aquí, si observamos a esta mujer, tú y yo podríamos estarnos observando a nosotros. Pregunta, ¿qué tanto amas tú las cosas que amabas antes? O en otras palabras, ¿qué tanto cambió tu forma de vivir cuando te convertiste? Cambió para decir básicamente, estoy consciente de que cosas que hacía antes eran pecado y ahora las estoy abandonando. Cambió de tal forma que dices, incluso hay algunas cosas que yo todavía quisiera realizar, pero porque son en contra de la palabra de Dios, ya no las voy a realizar. Cambió de tal forma que dices, yo estoy luchando en contra de todos esos pecados que todavía tienen algún lugar en mi corazón, de la mano de Dios. O cambió de tal forma que tú todavía dices, esto todavía me lo permito, esto todavía lo voy a realizar. ¿Sí? Tenemos que considerar bastante nosotros si estamos permaneciendo en esto o si nosotros estamos procurando vivir una vida nueva. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo que vemos aquí, una forma de responder al mundo, es amar el mundo y las cosas que hay en el mundo. Pero se nos recuerda de forma constante, si alguien ama lo que hay en el mundo, que creen. Entonces, o no tiene a Dios, o está puesto como un enemigo de Dios. ¿Ok? Esos son dos versículos. Vámonos al primero. ¿Ok? Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2 versículo 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2 versículo 16 y 17. Se los voy a poner aquí en el chat. Dice así, la palabra de Dios. Porque todo
todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no te está diciendo, hay una distinción total. Lo que sea que está en el mundo no proviene del Padre. Son cosas separadas de él. No tienen una relación. Si tú estás entonces en el mundo y amas las cosas que están en el mundo, sus pasiones, decía el versículo 17, esos son sus deseos, sus amores, ¿sí? Si tú amas estas cosas, ¿qué crees? No permaneces para siempre. Pasas, porque el mundo pasa. Jesús dice, básicamente vamos nosotros a condenación. Pero cuando uno está en la voluntad de Dios y uno ama las cosas de Dios, entonces permanece para siempre. ¿Ok? Entonces quiero que consideremos ese pasaje. Si pueden llevarse unos pasajes el día de hoy, llévense este y llévense el otro que está en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Ok? Versículo 4. Dice, Santiago 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este pasaje es más pesado todavía, porque este pasaje no solamente nos dice, cuando tú estás en el mundo no tienes una relación con Dios. ¿Sí? Aquí nos dice, sí tienes una relación con Dios. ¿Sabes cuál es la relación con Dios? Tienes una relación de enemistad y tienes una relación de adulterio. La relación de enemistad es porque Dios no es amigo del mundo. Todas las cosas que están en el mundo, las cosas, no me refiero al mundo físico, sino a este mundo dominado por Satanás, caído, alejado de Dios, todas esas cosas van en contra de Dios, no son enemigos. ¿Sí? Cuando tú y yo vamos y escuchamos música que va en contra de Dios, gente que es comentarista que va en contra de Dios, películas que van en contra de Dios, tú y yo es como que nos estamos alineando con el enemigo y entonces estamos constituyéndonos enemigos de Dios. Y no solo eso, adúlteros. ¿Por qué? Porque un adúltero, ¿quién es? Un adúltero es aquel que tiene una relación con alguien que está establecida, como por ejemplo un matrimonio, y luego va y abandona esa relación por alguien más. Aquí tú y yo estamos diciendo los cristianos, tú y yo estamos diciendo, yo con el Padre, yo soy su hijo, él es mi Padre. Yo con Cristo, él es el novio, yo soy la novia, junto con la iglesia. Y entonces vamos y tenemos una relación con el mundo y abandonamos esta relación. Nos volvemos adúlteros espirituales. Esto nos debería decir, tú y yo no podemos estar amando al mundo. Si lo amamos, estamos abandonando a Dios. Lo estamos alejando de él. Lo estamos constituyendo enemigos y lo estamos dejando en adulterio espiritual. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo, el amor al mundo. Pues no hay que caer nosotros en eso. Hay que darnos cuenta, como viene un juicio, tú y yo nos tenemos que alejar de cualquier forma de amor al mundo. ¿Sí? Primera reacción. Segunda reacción que vemos en el pasaje de Génesis 19 es la reacción de miedo, miedo al mundo. ¿Ok? Este es todo lo contrario, ¿notan? ¿Por qué? Porque una persona al observar que el mundo va hacia el juicio, la reacción que puede tener es entonces aislarse por completo del mundo y de cualquier influencia que tenga el mundo sobre él. ¿Ok? Y esta es la reacción que vemos en Lot. Lot, este personaje que ahorita va a ser el último pasaje en el que va a aparecer. No es la última vez que es mencionado otra vez en Deuteronomio, es mencionado en los Salmos, pero esta es la última vez que aparece en Génesis. Y noten qué triste su historia, porque Lot
decidió primero entrar en amor al mundo, cuando él estaba hace unos capítulos antes decidiendo dónde vivir, él decidió voy a vivir entre los de Sodoma. Él decidió continuar entre los de Sodoma a pesar de que fue sacado por una guerra. Decidió formar parte de ellos y formar vínculos muy cercanos. Se casó con una mujer sodomita, es lo más probable, que su esposa era de Sodoma, ¿no? Se este, vio este juicio y seguido de eso, sin embargo, tampoco tuvo una buena reacción. Y la historia de Lot termina muy, muy triste. Chequen ahorita cómo termina su historia. Génesis capítulo 19. Y vamos a leer ahora este personaje, cómo es que reacciona ante el juicio. Chequen, versículo 30. Versículo 30. Dice, Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en la cueva, en una cueva, él y sus dos hijas. ¿Ok? Ahí tenemos la segunda reacción. Y hay que ponerle un poco de contexto para que entendamos cómo es que esta reacción nos muestra el miedo. ¿Ok? Lo que había sucedido antes era que cuando los ángeles se acercaron con Lot y le dijeron que iba a haber este juicio, los ángeles le dijeron, ve a los montes. ¿Ok? Pero la reacción de Lot fue decir, tengo una petición. Quiero no ir a los montes, sino habitar en una pequeña ciudad que se llama Zoar. ¿Ok? Entonces su reacción fue, ya sé que los ángeles me están instruyendo ir a Zoar, que digan los montes, perdón, pero yo veo esta pequeña ciudad. Y entonces su pecado no es tan grande como el pecado de Sodoma. Es un pecado más pequeño, ¿no? Entonces le pide a los ángeles, por favor, permítanme habitar en Zoar. Y entonces el ángel dice, te lo concedo, no voy a destruir esa ciudad. ¿Ok? Ahora, note lo que pasó en este versículo. En este versículo, de repente Lot ya no quiso habitar en Zoar. De repente Lot dijo, voy a ir a los montes porque tenía miedo de quedarse en Zoar. Entonces, ¿qué sucedió? Lo probable es que lo que sucedió es que cuando estaba pidiendo ir a Zoar, Lot estaba queriendo todavía habitar en alguna ciudad que tuviera un poco de pecado. Quizás consideraba que no era tan grande el pecado de, de Zoar en comparación con el de Sodoma. Entonces va y pide ir allá. Pero en el momento en el que Lot se da cuenta del juicio que está cayendo por el pecado sobre Sodoma, básicamente se asustó por completo. Entonces dijo, ¿sabes qué? Si tiene un poco de pecado, aunque sea, ya no voy a habitar ahí. Y entonces dijo, Suar, ya no quiero estar ahí. Tengo miedo. Cualquier destrucción que vaya a habitar, si pudiera suceder algún evento como el de Sodoma, me voy a alejar por completo. Y entonces, ¿qué hizo Lot? Se recluyó por completo de cualquier contacto humano. Él fue y habitó en una cueva, él solo con sus hijas. ¿Los notan? Ahí nos está diciendo otra reacción, la reacción del miedo al mundo. Hay muchas personas que dicen, como la influencia del mundo es tan pesada y malvada, entonces no vamos a tener contacto en lo absoluto con el mundo. Nosotros vamos a alejar de todas las cosas que puedan venir de eso. ¿Ok? Pero esta reacción también es errónea. ¿Ok? Este, de unos segundos. Ok, ahora sí. Noten que entonces en cierta forma sí nos tenemos que alejar del mundo, pero en otra forma no. ¿Ok? Es lo que viene bíblicamente. Hay una forma en la que sí, la forma de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es la forma en la que sí. Eso es Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 por cierto, si alguien lo quiere. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, la parte de amar no tiene que estar, ¿sí? Tú y yo nos tenemos que alejar de cualquier forma de amor.
hacia las maneras del mundo, hacia los caminos del mundo, hacia los consejos del mundo. Tenemos que alejarnos de cualquier influencia que pueda tener el mundo sobre nosotros. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, no nos tenemos que alejar por completo del mundo. Porque si Dios quisiera que tú y yo nos alejáramos del mundo así, ¿qué crees que habría hecho? Después de que nos salva, va y nos arrebata y nos lleva al cielo con él. Pero no hizo esa forma, ¿no? La forma en la que hizo fue, nos deja en el mundo a nosotros, habitando en este mundo. ¿Para qué? Para que tú y yo vayamos e influenciemos a este mundo. Para que tú y yo vayamos y seamos esta luz en medio del mundo. ¿Ok? Entonces, Juan capítulo 16, versículo 33, es un versículo que nos dice bastante esto, ¿no? Nos dice, van a permanecer en el mundo, pero tengan confianza y luchen, básicamente, de mi mano para que puedan vencer en contra de este mundo. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Entonces, espera un segundito para que estén todos ahí. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Ok? Dice, en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Van a estar en el mundo. Va a haber dificultades, va a haber malas influencias, va a haber pecados que nos van a estar rodeando, pero en mí pueden tener paz. ¿Por qué? Porque Cristo venció al mundo. Dice el pasaje, en el mundo tienen aflicción, tienen tribulación, perdón, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces tú y yo no tenemos que sucumbir al miedo. Tú y yo lo que tenemos que hacer más bien es no procurar unirnos al mundo y hacerlo conscientes de que tenemos a Cristo a nuestro lado. Tenemos que procurar alejarnos de cualquier tipo de influencia y saber que vamos a tener éxito en ser defendidos nosotros de cualquiera de estas influencias, porque Cristo está con nosotros. Si tú vas y colocas a Cristo como principal en tu vida, el mundo no va a influenciar de tal forma que tenga éxito. Te va a tentar, pero no vas a caer si tienes a Cristo. ¿Sí? Si abandonamos a Cristo, es otra cosa completa, ¿no? Ahí sí, si abandonamos a Cristo, vamos a caer por completo. Pero por eso es más bien, tengan paz en mí, dice Cristo. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan paz en mí. ¿Ok? Pues no hay que caer en el error de alejarnos por completo del mundo. Hay que alejarnos nosotros en el sentido de no ser influenciados, pero nosotros tenemos que permanecer en relación porque todavía tenemos que influenciar. ¿Ok? Entonces, podemos observar nosotros en este pasaje, de esta forma. ¿Va? Otro pasaje que ilumina bastante esto es Primera de Corintios, capítulo 5. Pues si pueden, vayan también allá. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice así. Y este pasaje intriga bastante porque si nos dice que alejemos de un cierto de personas del mundo. Aquí les va cuáles son. Va, dice, versículo 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. ¿Ok? Está diciendo, no anden en compañía de personas que, que anden en pecados constantes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Pero a qué se refiere con eso? ¿Se refiere a que nos alejemos por completo de cualquier compañía de alguien del mundo? No, porque dice el versículo 10, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o a los estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, ¿sí? O sea, no se puede hacer eso. Tú vas a ir a trabajar y vas a trabajar con personas que van a ser así, ¿sí? Tú vas a estar en la escuela y vas a encontrar personas que van a ser personas también inmorales, ¿ok? Dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí. Pero noten que la idea es la siguiente, ¿no?
La relación con el mundo no tiene que ser fuerte, no tiene que ser una relación grande, ¿sí? Por eso, no, entre comillas, no pasa nada si tú te relacionas con ellos, ¿no? Tienes que relacionarte, pero no tienes que ser influenciado por ellos. Pero la relación con una persona que se sabe que es un pecador en todavía tiempo presente, de forma constante, pero que se llama a sí mismo hermano, tiene que ser eliminada por completo. Porque con las personas que eres hermano, técnicamente serías más cercano. Entonces, no puedes estar cerca de esta persona. ¿Sí? Entonces, no tienen que acentuar doble la idea. No podemos ser influenciados por el mundo. ¿Sí? Tú y yo no tenemos que tener miedo, pero tampoco podemos ser influenciados por ellos. ¿Ok? Entonces, la segunda reacción. Tercera reacción, tercera respuesta al mundo, es la de unión con el mundo. Unión con el mundo. Y esa la observamos en las hijas de Lot. Las hijas de Lot. Regrésense a Génesis 19 y continuemos leyendo el pasaje. Nos habíamos quedado en el versículo 30, así que vamos al 31. 31. Entonces, dice el versículo 31, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Ok, aquí vemos nosotros unión con el mundo. Y quiero que noten una idea bastante clara, pero para eso quiero explicarles nada más qué pasó ahorita, ¿no? Lo que pasó es que como Lot se recluyó por completo de cualquier influencia del mundo, las hijas ya no tenían contacto con hombres del mundo. Entonces, como no tenían contacto con ellos, ¿qué pasó? No tenían con quién casarse, no tenían con quién tener hijos, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Que las mismas hijas de Lot fueron las que, aunque no tenían relación con el mundo, se convirtieron en el mundo, ¿sí? Porque notan que su reacción fue muy mala. O sea, notan que su reacción fue para preservar nuestra descendencia, vamos a cometer incesto. Entonces, se podría decir ellas tenían una buena intención, preservar su descendencia, pero tenían unos muy malos medios. Los medios eran medios que iban en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Tanto así que se nota después unos versículos, porque de estos descendientes de las hijas de Lot surgieron naciones enemigas por completo para Israel, que son los amonitas, los amonitas y los moabitas. ¿Ok? Nada más para que tengan consciente eso. Entonces, noten, esto nos enseña bastantes cosas. Lo primero que nos enseña es que finalmente tú y yo no solo tenemos que batallar con el mundo, tenemos que batallar también con nuestra propia carne. Esto es algo que tenemos que recordar. Las personas que suelen alejarse del mundo por miedo al mundo suelen ignorar que en ellos mismos hay una carne que tiende a las formas del mundo. Hay una carne que tiende a la corriente de Satanás, una carne que tiende a dejarse llevar por todos los deseos que hay dentro de su corazón. Y entonces tú y yo, aun si no tuviéramos ninguna relación con absolutamente nadie del mundo y solamente la tuviéramos con cristianos verdaderos de fe buena, aún así en nuestro corazón seguiríamos queriendo mentir, seguiríamos queriendo robar, seguiríamos queriendo tener lujuria y aun si no lo efectuamos con nuestras acciones, aún así seguiría esto habitando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque como dice Jesucristo, todo eso proviene de un mal corazón, del mal tesoro de su corazón, se nos dice, saca lo malo, el hombre malo. Eso es Lucas 6:45. Lucas 6:45. O sea, finalmente los pecados
provienen de parte de nuestro pecado. El tercer punto es unión con el mundo. Unión con el mundo. Lo que estoy diciendo, hay una unión que podemos tener, aun si no estamos en una relación con el mundo. Estamos unidos en los mismos medios. Entonces, noten que eso pasó con las hijas de Lot. Noten las siguientes palabras. Chequen Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Y volvamos a leer el versículo 31. Noten qué dicen las hijas de Lot. La mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras. Noten las siguientes palabras. Según la costumbre de toda la tierra. O sea, ellas estaban siguiendo, conservando las formas del mundo, aun cuando estaban alejados de todos. Entonces, esto nos enseña a nosotros, no tenemos que procurar la unión. Y noten qué fuerte es esto cuando consideramos otra vez el contexto. El contexto es, se acaba de ver toda la destrucción de Sodoma y Gomorra. Inmediatamente después de que se ve la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas van y actúan como Sodoma y Gomorra. Actúan como el resto del mundo, con sus costumbres. ¿Sí? Y esto podría sonar como que es algo que no nos pasaría a nosotros. Pero si somos bien honestos, sí nos pasa. Tú y yo somos creyentes que van y escuchan estudios bíblicos y leen la palabra. E inmediatamente después salen a la calle y sucede caer en algún pecado. Van y los tratan mal e inmediatamente insultamos en nuestros corazones. Vamos y alguien está hablando algún chisme, inmediatamente surge odio en nuestro corazón. ¿Sí? Tú y yo no reaccionamos usualmente como tendríamos que, ¿no? O sea, con la forma de Dios. Usualmente vamos y reaccionamos con las formas del mundo, a pesar de que acabamos de escuchar un mensaje que nos habla acerca del juicio, de la condenación, de no seguir las formas del mundo, nos vamos y tenemos esas mismas reacciones. Pues tú y yo tenemos que considerar mucho esto y acercarnos a Dios en arrepentimiento, porque finalmente lo único que nos va a salvar de que sigamos haciendo eso va a ser que cuando nos vemos en esa situación y vemos esa tentación dentro de nuestros corazones, o vemos que incluso ya lo hicimos, nos acerquemos a Dios y confesemos nuestros pecados. ¿Ok? Que pueden acérquense a Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Qué dice? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, si tú y yo sabemos que nos pasa esto y nos hemos cachado a nosotros mismos en este tipo de actos, que estamos en el estudio y surge un mal pensamiento en nosotros, estamos el domingo y surge unos malos deseos dentro de nosotros, ¿cuál es la solución? La única solución está aquí. Confesamos nuestros pecados delante de Dios y si los confesamos, noten que dice, Él nos limpia, nos perdona y nos limpia. Así hace su tarea. El Espíritu Santo, para ir removiendo todo lo que hay dentro de tu corazón, te predica y luego espera a que tú confieses. Te confronta y luego espera a que tú confieses. Pero tenemos que confesarlo. Si nada más vamos y escuchamos, e incluso decimos está bien lo que está diciendo la persona, pero nunca confesamos nuestros pecados, no vamos a recibir de esa limpieza. Necesitamos que Dios actúe en nosotros y para que Dios actúe, necesitamos estar confesando nuestros pecados. Entonces, hermanos, estas tres reacciones podríamos estarnos pasando nosotros el día de hoy. Queremos que sean corregidas, pues hay que ir y confesarlas cuando las realizamos. ¿Va? Ahora, falta una reacción, falta una reacción. ¿Cuál es la última reacción? La reacción de intercesión por el mundo. Esta es la reacción que surge
Cuando una persona no habita con el mundo y al mismo tiempo no se aísla. No habita con el mundo porque sabe del pecado que hay en el mundo, pero tampoco se aísla de tal forma que no influencia al mundo. Y esa es la reacción que pasó a Abraham. Génesis, capítulo 19, versículo 27. ¿Qué dice? Versículo 27 al versículo 29. ¿Ok? ¿Qué dice? Dice, Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Esto nos recuerda el capítulo 18. En el capítulo 18, ¿se acuerdan qué pasó? Que lo visitaron ángeles a Abraham, le anunció el Señor el juicio que iba a hacer sobre Sodoma y Gomorra. Por eso dice el sitio donde había estado delante del Señor. Y en ese momento, ¿qué hizo Abraham? Abraham fue y intercedió. Dijo, si se encontraran ahí 50 justos, ¿destruirás a toda la ciudad? Y Dios iba y le decía, si encuentro ahí a 50 justos, no destruiré la ciudad. ¿Sí? Y Abraham seguía en su intercesión y decía, si encontrase ahí 40, 30, 10. Y Dios siempre le decía, si encuentro a 10 justos, o el número que estuviera, no destruiré la ciudad. Noten ahí, nos está recordando la intercesión de Abraham. Y no es el único versículo que nos recuerda eso. Noten los siguientes versículos. 28, versículo 28. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle, y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Habían sido juzgados. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham, se acordó de Abraham, e hizo salir a Lot en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. ¿Sí? Entonces, noten, ¿cuál es la reacción de Abraham? Intercesión. ¿Tiene éxito esta intercesión? Sí, hasta cierto punto. O sea, hay muchos con los cuales no tiene éxito. Intercedió por toda la ciudad, pero toda la ciudad decidió permanecer en su pecado. ¿A quienes salvó con su intercesión? Fue a Lot y a sus hijas. ¿Sí? Abraham decidió intercedir, Dios se acordó de Abraham y por esa intercesión fue y salvó a Lot, fue y salvó a sus hijas. Eso nos recuerda a ti y a mí que sí, nuestra intercesión no siempre va a tener éxito. Tú y yo le vamos a predicar a muchas personas. Esas personas, muy pocas lo van a recibir, pero al mismo tiempo nos recuerda, pero sí va a tener éxito, porque personas sí lo van a recibir, pocos, en comparación con los que quisiéramos, pero lo van a recibir las personas que tienen que recibir. ¿Sí? Entonces tú y yo no podemos parar, tenemos que continuar. Así como Abraham tenía este lugar de privilegio para estar intercediendo por Lot, así tú y yo tenemos un lugar de privilegio, porque se nos dice en la palabra que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. La parte de sacerdocio nos dice tú y yo somos intermediarios entre Dios y este mundo. Entonces necesitamos ponernos a actuar, necesitamos ponernos a predicar acerca de Dios. Y hay gente que va a recibirlo y que a través de nosotros, porque les anunciamos el camino, Cristo, a través de nosotros van a llegar a la salvación y van a salir de la destrucción en la que se encuentran. ¿Ok? Entonces tú y yo no nos podemos quedar solamente en un alejamiento. No nos podemos quedar solamente en no amar el mundo. No nos podemos quedar en solamente en no unirnos con el mundo. Nos tenemos que asegurar de estar intercediendo por este mundo. ¿Va? Pues, hermanos, vamos a orar para poner en práctica todo esto. ¿Les parece? Este, ¿Quién puede ser? Clau, ¿nos ayudas a terminar orando, por favor? Sí, cierren sus ojitos, amigos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia se puede ver a través de estos estudios, Señor, en los que tú
tú nos hablas y tú nos haces este llamado al arrepentimiento y a concientizarnos sobre no tener este amor hacia el mundo. Gracias Dios porque tu misericordia para con nosotros es tan grande. Y Señor, en esta noche queremos venir ante ti para ponernos a cuenta si es que en algún momento nosotros hemos amado al mundo de tal manera que nos hemos unido a él y no se ha notado esa diferencia entre nosotros y el mundo, que no se ha notado que nosotros somos santos, somos separados, somos tus hijos. Perdónanos, Señor, porque a veces decimos con nuestra boca ser cristianos, pero en nuestras acciones no se nota para nada. Perdónanos si en algún momento después de haber escuchado un estudio o de haber leído algo, hasta incluso de haber orado, enseguida nosotros fuimos y corrimos a estamparnos con el pecado. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón, no queremos ser como las hijas de Lot, no queremos ser como Lot ni como la esposa de Lot y amar tanto al mundo o al pecado que que te dejamos de amar a ti, porque la verdad es que cuando estamos amando nuestro pecado, no te estamos amando a ti. Cuando estamos amando al mundo, no te estamos amando a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos y queremos clamar y apelar a tu misericordia para que tú sigas transformando estos corazones, Señor, para que tú sigas transformando estas vidas y que podamos ser verdaderos creyentes, que podamos ser personas que realmente te amen, no solo con sus palabras, sino también con sus acciones, con sus actitudes, con su forma de ser. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser realmente transformados y que no sea solamente una transformación aparente, sino que realmente nuestro corazón esté siendo transformando para que seamos cada vez más como tu Hijo Jesús, que podamos llegar a ser transformados de tal manera, Señor, que también tengamos amor por esas almas que aún no te conocen, Señor, y que nosotros podamos ser intercesores, que podamos orar en amor por esas personas que no te conocen y que a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestra manera de ser, podamos darte a conocer a un mundo que no te conoce, Señor. Gracias por este tema, gracias por la vida de Jaso, Señor, y gracias porque nuevamente tú has sido misericordioso con nosotros, que no lo merecemos, Señor, pero tú sigues siendo misericordioso. Y ayúdanos, Señor, a que esto también sea un motivo para que nuestro corazón se incline a alabarte y a bendecirte, Señor, que no solamente estemos atormentados por nuestro pecado o estemos pidiéndote y pidiéndote, sino que realmente de nosotros salga una actitud genuina a alabarte por lo bueno que has sido con nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos la vida de nuestro Maestro en tus manos y confiamos, Señor, en que tú vas a seguir haciendo tu obra en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Y perfecto, hermanos. Pues eso